Revocación de mandato. Mucha gente no sabe qué quiere decir eso y sin embargo ha sido parte de una discusión política que sí es de fondo y es una discusión que debemos entender. Para tratar de entenderla está con nosotros Luis Carlos Ugalde. Él fue presidente del Instituto Federal Electoral, es director de Integralia Consultores, un grupo que se dedica precisamente a analizar las circunstancias políticas de nuestro país. Luis Carlos Ugalde. Hola, Sergio. Siempre es un gusto hablar contigo. El gusto es mío. Explícame primero, ¿qué es revocación de mandato? Bueno, la consulta de revocación de mandato es la obligación que un gobernante tiene de someterse a una encuesta pública para saber si se va o se queda. Es decir, un grupo de pobladores, un grupo de personas se dan cuenta que su presidente es muy malo por diversas razones y piden que se haga una consulta y si gana un porcentaje de votación dado, entonces esa persona se va antes de cumplir su periodo de gobierno. Es, digamos, un mecanismo excepcional que existe en muy pocas democracias presidenciales. Sí, yo no conozco más que, bueno, sé que se introdujo en Venezuela. Está en Venezuela, está en Bolivia y en algún otro país, pero la verdad es que esa es la excepción, porque los sistemas presidenciales de gobierno, al contrario de los parlamentarios, tienen una característica que es parte de sus virtudes, que es la estabilidad del periodo del presidente. O sea, no vamos a ver una consulta de revocación de mandato del presidente de Francia. No, porque, bueno, Francia es un sistema semiparlamentario, pero el presidente se queda. Es fijo. Y los sistemas presidenciales lo que han definido o diseñado para casos excepcionales es el juicio político, el desafuero por traición a la patria, por cometer crímenes, por violaciones graves a la ley. Eso sí existe y eso existe en el caso mexicano. De hecho, la semana pasada, por cierto, se amplió el número de delitos bajo los cuales un presidente en funciones puede ser procesado. Pero ese es un caso excepcional. Lo de la consulta de revocación de mandato, la verdad es que, en mi opinión, no combina con la naturaleza del sistema presidencial. Y me parece que es una distorsión. Ahora, hay quien dice que esto, como ocurrió en el caso de Venezuela o como ocurrió en el caso de Bolivia, es un simple expediente para facilitar una reelección. ¿Realmente podemos hacer esa inferencia? Mira, eso será entrar al análisis de las motivaciones del presidente, lo cual pues no es parte del análisis serio. El argumento es el siguiente. En sí la revocación de mandato no abre el camino a la reelección. Son cosas diferentes, pero sí hay un hilo conductor lógico político que te podría llevar a eso, porque el presidente de México dice, si el pueblo pone, el pueblo quita. Y ese es su razonamiento de por qué él se debe someter a una consulta de revocación de mandato. Pero si él se somete en 2021 y abrumadoramente el pueblo le pide que se quede, entonces hay quien piensa que un año después el pueblo podría solicitar otra consulta para de forma indefinida, renovar su periodo de mandato. Y sería igualmente democrático decir, si el pueblo pide, pues me quedo. Como ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela, porque primero fue la consulta de revocación de mandato y después cambió la Constitución y dijo el pueblo quiere que me quede y se quedó hasta Esa es la extrapolación, pero en realidad esta figura de consulta de revocación ese es en los términos en que el presidente piensa que todo el pueblo lo debe decidir, incluida su permanencia. En un sistema parlamentario las cosas son muy diferentes. Si el gobierno pierde la confianza del Parlamento, pues va para afuera y punto, ¿no? Si no tiene apoyo político, va para afuera. ¿Por qué nos conviene más un sistema presidencial que un parlamentario? ¿Y qué pasa con un sistema presidencial al que se le añade la revocación de mandato? Mira, somos un sistema presidencial y durante muchas décadas se ha discutido, no solo en México, en América Latina, si los países debiesen evolucionar hacia sistemas parlamentarios. Yo creo que nuestra historia y nuestras características no nos dan para cambiar a un sistema parlamentario. En Brasil, en Argentina, en muchos países se ha discutido esto por décadas. Y de hecho ha habido experimentos de ser sistemas parlamentarios, no han cuajado y no van a cuajar. Me parece que nuestra naturaleza es un sistema presidencial. Ahora, si la naturaleza del sistema presidencial es un periodo fijo de gobierno, pero queremos hacer que el presidente rinda cuentas y no se salga con la suya, entonces la reelección, ¿no? Primero, fortalezcamos los mecanismos de juicio político, fortalezcamos los mecanismos de supervisión, los contrapesos del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. Y dos, efectivamente, si queremos que eso haga, entonces acortemos el periodo de 6 años a 4 años y que tenga un periodo de reelección.
De esa forma, el presidente al 4º año se somete a un veredicto público y si lo está haciendo bien, tiene 4 años más. Si lo hace mal, concluye su mandato. Como ocurre en Estados Unidos, sin inventar cosas. Ahora, esta consulta de revocación de mandato, ¿quién la hace? Porque tenemos en la Constitución en la actualidad un instrumento de consulta popular que debe estar presidido por el INE, tiene ciertas reglas para aplicarse y por otra parte hemos visto unas consultas populares organizadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o por Morena antes de que fuera gobierno, que se aplican con otras reglas. ¿Cuál sería la regla en este caso? Lo que se está proponiendo en este momento es que la consulta de revocación de mandato la organice el INE y que sea el día de la jornada electoral de 2021. Ahora, la oposición no quiere que sea en la jornada electoral, ¿por qué? Porque si el presidente hace campaña para quedarse en el cargo 3 años más, pues vamos a tener un presidente activista electoralmente que ha sido justamente la lucha que se ha tenido en los últimos 30 años para que el gobierno no se meta en las elecciones. Quejaba Andrés Manuel López Obrador con Vicente Fox, por ejemplo, ¿no? El día de su toma de protesta le dio las gracias a Peña Nieto de que no se había metido en la elección. Y dijo que los anteriores sí se habían metido. Entonces sería incongruente que el presidente que ha luchado por eso y que probablemente haya padecido que gobiernos anteriores se metían, ahora él se meta porque si es candidato para quedarse, va a ser un candidato desde el poder y es inevitable que él acabe de manera indirecta apoyando a los candidatos de Morena o bien los candidatos de Morena se van a colgar de la figura presidencial y va a generar mucho lío. Uno de ellos, Sergio, es que los partidos de oposición van a exigir que deje de dar conferencias mañaneras, van a exigir que no dé giras en el país, porque ¿con qué cachucha va a ir? ¿Con la cachucha de candidato o con la cachucha de presidente? Es un lío, es un problema y no queremos eso en México. Por eso, si el presidente quiere su consulta revocatoria, hay 2 condiciones que en mi opinión deben cumplirse. A, que quien la pida es quien quiere que se vaya López Obrador, no él mismo que quiere quedarse. Es incongruente, la consulta de revocación es para quitar a alguien, no para una aclamación de por favor quédate. Entonces, quien debe pedirla son aquellos grupos que quieren que se vaya y debe venir justificado. Quiero que se vaya por A, B o C, de tal forma que la propia solicitud no sea un mecanismo de propaganda, sino un mecanismo de señalamiento de por qué esa persona no cumple con los requisitos de competencias para estar en el cargo. Y la vez que sea en una fecha diferente, si fuera en diciembre y no en junio, que es la fecha de la elección, entonces se diferencia un poco y el daño se aminora. Luis Carlos, estamos viendo a un presidente que está centralizando los poderes del Estado mexicano. Es un presidente con un estilo gerencial centralizador que quiere evitar cualquier obstrucción a su rapidez y prisa que tiene para transformar la realidad. Entonces, para este presidente, los gobernadores son como algo que puede estorbar, el Congreso es un trámite burocrático, los intermediarios de programas sociales desvían recursos. Es decir, es un presidente que no creo yo que sea alguien que quiere concentrar poder para sí mismo. Lo que él quiere es ejecutar. Y para él, los órganos autónomos, los poderes legislativos, las cortes, son como los manifiestos de impacto ambiental también, ¿no? Los manifiestos de impacto ambiental. De hecho, él todavía siendo presidente electo pidió de manera informal que se empezara a buscar un terreno y que se limpiara un terreno para hacer la refinería. Tiene mucha prisa. Entonces, estos procedimientos de la gerencia pública moderna, de los pesos y contrapesos, no los entiende, no le gustan, lo distraen y se enfada. Yo creo que la palabra es se enfada. Por eso él no puede comprender que la Comisión Reguladora de Energía tenga que darle permisos a la Comisión Federal de Electricidad o a Pemex para ciertas actividades de transporte de combustibles o de establecer los precios de venta, porque para él eso, o sea, él viene de una concepción del Estado del siglo XX en donde el gran administrador era el Estado era el monopolio en el mercado de energéticos y todas estas cosas modernas de la gerencia moderna, de pesos y contrapesos, transparencia, gobierno corporativo, son algo que no está en su mapa de ser un presidente de acción. Es un presidente, sin embargo, que tiene altos índices de popularidad y que
establece la agenda política del país cotidianamente en sus conferencias de prensa. ¿Cómo ves eso? Antes, los presidentes de México, durante mucho tiempo no daban conferencias de prensa más que cuando había mandatarios extranjeros o cuando estaban en el extranjero y vetaban, de hecho, las preguntas. No podías hacer cualquier pregunta al presidente. El presidente que no vetó las preguntas, le hicieron una pregunta incómoda, me acuerdo, al presidente Zedillo allá en Chihuahua, en las Barrancas del Cobre, y decidió concluir las conferencias de prensa. ¿Cómo ves tú a este presidente que está sentando las líneas de acción política en una conferencia de prensa? Bueno, es muy riesgoso gobernar con la palabra, tomar decisiones de política pública cuando respondes a una pregunta. Porque en ocasiones se comenta que los propios secretarios de Estado se enteran de algo que se decidió o que el presidente se le ocurrió y después tiene que ser política pública. Y eso tiene el riesgo de que te conduce al error porque no estás haciendo decisiones con base en un mecanismo calibrado de opciones alternativas. Eso va a hacer que este gobierno tenga errores. Por cierto, los gobiernos tecnocráticos de la planeación estratégica también cometían otros errores. Por ejemplo, y esto es muy importante decirlo para no decir este gobierno no planea, el gobierno de Peña Nieto planeaba mucho, planeó un tren a México-Querétaro que se canceló 2 días antes de que se diera a conocer el escándalo de Casa Blanca por razones nefastas. No, fue para contener un daño moral al gobierno, a la presidencia de la República por una licitación que probablemente no reunía los estándares. Lo que quiero decir es que a veces hay mucha planeación y otras cosas te hacen que fracase. Yo creo que este gobierno no tiene planeación porque el gobierno tiene prisa. Ahora quiero hacerte un comentario de las mañaneras. A mí me parece que las mañaneras deberían de ser un ejercicio de rendición de cuentas que no están siendo. En parte porque el presidente no tiene mucho afecto por los medios críticos. No tiene mucho afecto por la veracidad de los datos que provee. En Integral hemos estado haciendo un seguimiento y a más o menos el 30% de las cosas o de los datos que dan no son reales, no son correctos, son falsos. Otro 30% son no verificables y un 30% son correctos, son fácticos. Lo mismo hace Trump, ¿no? Lo mismo hace Trump. De hecho, Trump tiene, creo que el índice de bateo de Trump es todavía peor, ¿no? Trump es excesivo. Sí. Pero lo que quiero decir es que el problema de esas mañaneras es que no están condicionadas a rendición de cuentas por esta característica del presidente, pero sobre todo por los medios de comunicación, que no son profesionales, que no estudian muchas veces lo que van a preguntar, que los reporteros a veces no tienen las agallas ni la formación para rebatir, para hacer buenas preguntas. Tú ves las mañaneras, Sergio, y la mayor parte de las preguntas, primero hacen 4 preguntas en una ronda, entonces pues el presidente toma la que sea, están mal planteadas, a veces son simplemente para que el presidente se luzca, entonces, y luego el presidente contesta algo y el reportero que pregunta a veces no sabe si es cierto o no, o le da miedo a lo mejor con la réplica. Entonces, si esas conferencias fueran con medios mayormente profesionales y un presidente sometido al escrutinio, creo que sería benéfico para las dos partes, pero no lo está haciendo todavía. Ahora, en ningún país vemos conferencias de prensa todos los días del gobernante, primer ministro o presidente, ¿no? Yo creo que sería muy benéfico este ejercicio del presidente siempre y cuando hubiese esa manera de focalizar los temas, hacer que el presidente hable menos y vaya más a la sustancia. Pero no está haciendo También así. son conferencias de prensa de 1 hora, hora y media. Hora y media, hasta 2 horas, Sergio. Ahora, a la gente le gusta, la gente no... Tienen buen rating hasta ahora. Tienen buen rating y la gente piensa que el presidente está dando la cara y eso genera una buena impresión. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, como siempre, gracias por ayudarnos a entender este momento. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.